Práctica de virtudes que enriquecen el bien común. Con Gladys Rodríguez. Éxitos 99.9. Bueno, vamos a revisar un poco la historia de Argentina, ¿no? Reciente, tanto en lo político como en lo económico, principalmente en lo económico, que de hecho fue por el drama que vienen atravesando, pues una de las razones por las cuales se girara totalmente a la derecha con Milei. Y permítame que revise con BBC a través de un artículo de BBC del 10 de diciembre de 2024 un poco lo que fue además su oferta política, lo que viene trabajando, haciendo en este sentido en lo económico, los cambios que sin duda se vienen instalando, pero bueno. Al final de cuentas, pues también lo que falta por hacer, lo vamos a revisar con Aldo Abraham, economista y director de la Fundación Libertad y Progreso, sobre todo lo que es en este momento también una situación aún complicada para la propia población. De hecho, se está argumentando que Argentina pasó de ser un país barato en dólares a uno de los más caros de América Latina, pero hasta qué punto es uno de los más caros de la región, porque además Javier Milei, si hay algo que viene trabajando también, tratando rápidamente de modificar es el tema inflacionario que tenía asfixiado a los argentinos. Entonces, bueno, sobre eso y más vamos a hablar con Aldo Abraham. Ya lo tengo en línea, así que pongo en pausa el artículo de la BBC para entrar de una, aprovechar el tiempo con él. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, un gusto estar charlando con ustedes, ¿eh? El gusto nuestro y para revisar un poco, ¿no? De incluso algunas cosas que pueden todavía hasta a la distancia sentirse como una paradoja, pero igual a lo interno, la economía en este momento en Argentina, ¿cómo está? Y de acuerdo a las políticas aplicadas por Milei, y esto en particular de, bueno, los precios y por qué algunos dicen que es uno de los países más caros, si no el más caro de América Latina. Bueno, primero que nada, la economía eh, hoy se está recuperando ya desde el tercer trimestre con fuerza, luego Mm. de que en la anterior gestión de gobierno entrara en recesión en el tercer trimestre del 2023 y obviamente esa recesión tuvo que ver con la incertidumbre que generaba el hecho de que se veía en marcha un proceso hiperinflacionario, o sea, íbamos a una crisis hiperinflacionaria y cuando eso sucede, los argentinos tratamos de ahorrar lo más que podemos en divisas, ¿no? En dólares Ujú. estadounidenses, y obviamente si todos estamos haciendo eso, lo que estamos haciendo es dejar de consumir y de invertir para justamente acumular ese ahorro para que nos serviría para la llegada de una crisis que tenga el menor impacto posible en el bienestar de nuestra familia. Y las empresas también hacen lo mismo, dejan de invertir por temor. Así Mm. que tuvimos una fuerte caída de la demanda interna. Como no hubo a quien venderle el trabajo ni la producción de la gente, obviamente eso nos llevó a una recesión que hubo que convencer nuevamente a los argentinos y a los extranjeros de que no iba a haber tal crisis, cosa que hizo el gobierno de Javier Milei durante el primer semestre. Llevó todo el primer semestre convencerlo de que se estaba cambiando el rumbo y efectivamente es verdad, se cambió el rumbo de la Argentina y por eso es que, bueno, poco a poco los argentinos nos empezamos a animar a aquellos que teníamos capacidad de consumo a consumir un poco más y a invertir un poco más, lo mismo las empresas, y es lo que está gestando esta recuperación que estamos viviendo Mm. ahora. Parte de esa mejora en la confianza tiene que ver con el hecho de que también la inflación se desaceleró y fuerte, porque se dejó de emitir, como se venía haciendo ya por décadas, lamentablemente en la Argentina, para financiar a los gobiernos de turno, y por Ujú. lo tanto destruyendo el valor de nuestra moneda, y ustedes en eso también tienen lamentablemente mucha Experiencia. experiencia. Y bueno, se dejó de emitir para financiar el gobierno, el Banco Central hoy emite en la medida que la gente demanda más pesos, que es nuestra moneda, y eso en la medida que va a seguir esa demanda de pesos de la gente, ha hecho que pasemos de 25% de inflación en diciembre del 2023 a eh, Dos y pico. 2,7% en diciembre de 2025. ¿Hola, me Ujú. escuchan bien?
Perfectamente. De hecho, esa reducción es significativa, pero bueno, también por otro lado está el poder adquisitivo, ¿no? Cómo Hola. vamos con el poder adquisitivo, también la percepción de la gente, la reducción del gasto, me imagino que generó grandes disgustos, sobre todo aquellos que venían acostumbrados a hacer una especie de rémora, a vivir del Estado. Ah, se cayó la comunicación con Aldo Abraham, economista, director de la Fundación Libertad y Progreso, hablando de Argentina, revisando toca, porque además, bueno, son referencias, ¿no? Para bien y para mal del mundo, para tener en cuenta de aquellos ajustes que hacen, en este caso en lo económico, pues, y con realidades similares también. En el caso de Venezuela y otros países de la región que se han atravesado por situaciones crisis, bueno, siguen en crisis, en este caso en lo económico, y toca mirar, observar con detenimiento los ajustes que se hacen, bueno, qué resultados dan. Y decía Aldo, lo de la inflación, justamente, lo del 2,7, que es significativo. Sin duda, por supuesto, eso le da ya a la gente un poco más de acceso, pero por otro lado también requiere que se fortalezca el poder adquisitivo, ¿no? El tema del empleo, cómo ha sido también, o cómo está el descontento de algunos que estaban acostumbrados a vivir del Estado y en esa reducción de gastos quedaron por fuera. ¿Cómo va ese ambiente que termina siempre generando incluso hasta protestas y se sabotean los cambios? Aldo, sí, es que hay un tema con la comunicación. Pero Ahora, bueno, ¿me escuchan bien? Ajá, ¿me escucha? ¿Me escuchas, Aldo? Yo, yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Listo. No sé si escuchó el planteamiento completo para no repetirlo, porque van dos veces que lo lanzo y No, no, en no, no. esa. No, no, está bien, ya te lo Ok. escuché. Lo que te quería contar es que hoy la imagen del presidente Milei está muy alta en términos de confianza del gobierno. Los indicadores le dan una confianza más alta que los anteriores gobiernos para el mismo periodo de tiempo. Y eso Ujú. tiene que ver con que, si bien es cierto que hay una parte de la gente que ha perdido el empleo porque claramente no cumplía ningún rol en el Estado y por lo tanto esos cargos fueron eliminados. Ujú. Hay un proceso de recuperación del salario fuerte desde el segundo trimestre que se está generalizando en la medida que la reactivación de la economía avanza y que Claro. obviamente es más fácil con tus ingresos ganarle una inflación de 2,7%, que te aclaro que está en baja, si estamos esperando en los próximos meses menos de 2%, que a una inflación de 10, 15, 25% como teníamos antes, ¿no? Y si a eso le sumas una economía que se está reactivando, pues lo que estamos viendo es que pronto vamos a haber salido de la recesión, allá por el segundo trimestre de este año vamos a estar fuera de la recesión que Ujú. gestó el anterior gobierno e incluso en niveles de salarios previos a la recesión en términos de poder adquisitivo estamos hablando, ¿no? Con lo Ujú. cual, la verdad es que ya estamos viendo justamente los resultados positivos de, digamos, de haber gestionado bien la economía, de haber cambiado el rumbo, haber dejado de emitir para financiar al gobierno, un gobierno que gasta lo que le ingresa. Por décadas hemos tenido gobiernos que gastaban más de lo que le ingresaba, con lo cual nos metían en permanentes quiebras, como le pasaría a cualquier familia y a cualquier empresa que Así es. hiciera lo mismo, nos metían en permanentes quiebras, que son todas las crisis que vivió la Argentina, decenas de crisis en las últimas décadas. Ujú. Ujú. Ahora bien, los críticos a la personalidad incluso, ¿no? A la manera de ser del presidente de Argentina y lo que algunos consideran pueden ser incluso riesgos de perder valores democráticos, perder libertades, que busque perpetuarse en el poder. Algunos asoman esas consideraciones hasta qué punto válidas o no, te pregunto, ¿no? Y qué percibe la población a lo interno. Pasa igual con un presidente que acaba de recuperar, bueno, el poder, en este caso Donald Trump en Estados Unidos para un periodo de 4 años más, que también hay algunos que consideran que tiene un perfil peligroso para lo que puede ser la defensa de los valores de un sistema democrático y las libertades de la gente, a la larga. A ver, una cosa que hay que tener en cuenta es que más allá de que tengan buena relación Javier Milei y Donald Trump,
sus formas de pensar son absolutamente distintas, ¿no? Fíjate, Ujú. ya una sola, nosotros somos un país que hemos vivido con un altísimo nivel de protección, ¿no? Con aranceles y restricciones a la importación altísimos, y en este momento lo que se está haciendo es un fuerte proceso de apertura, ¿no? Cosa inversa a la que está haciendo justamente Donald Trump en Estados Unidos. La Argentina es un país sumamente abierto a todos los que quieran venir acá, y los venezolanos eso lo saben muy bien, a Sí, trabajar, inmediatamente se les da un DNI y eso va a seguir siendo así. O sea, claramente lo que por ahí la gente asocia con otros líderes como Donald Trump de Milei, de Javier Milei, tiene que ver con las formas, ¿no? ujú, Cómo se expresa, cómo habla. Y es cierto que Javier Milei tiene una visión de una forma de expresarse de caudillo. ujú. Pero la realidad también es que en Latinoamérica votamos caudillos, ¿no? También en Venezuela, y bueno, y los que tienen Eh, esa personalidad de caudillo son los que tienen más posibilidades de llegar al poder. Eso es lo que hizo que seguramente con tan poco tiempo de campaña, 4 o 5 años, hoy Javier Milei sea presidente, pero por el otro lado, más allá de esa personalidad de caudillo, la verdad es que él es un liberal de fondo, o sea que hay que ya. olvidarse de cualquier cosa que implique afectar la institucionalidad en la Argentina. Mm, bien. Igual seguiremos con usted y con otros, por supuesto, revisando la realidad de Argentina que nos compete. Además, bueno, yo sigo de cerca, muy de cerca, después de tanto que han vivido, por supuesto, son referencias. En algunos momentos, pues fueron incluso referencia negativa, ¿no? De liderazgos negativos y aquí con todo y lo que uno pueda tener de diferencias con el personaje, porque sin duda también, como bien dices, es una personalidad con la que podemos chocar muchos. Esas particularidades de Milei, la realidad es que lo que son sus políticas públicas hasta el momento están dando resultados para el bienestar de la gente. Así que ahí es donde hay que poner el foco, la atención y dentro de ese marco de valores democráticos, por supuesto, que como bien dice, se supone que este presidente va a siempre considerar y respetar. Gracias por haber estado con nosotros. Aldo Abrán es economista, director de la Fundación Libertad y Progreso. Y bueno, como son las 2:35 me toca, sí, hacer la pausa y en breve regresaremos. Es Gladys en Éxitos hasta las 3.